y lo que hemos buscado un poco es tratar de darle un nivel muy parecido en términos de resultado a los resultados de negocio. Entonces, si uno logra equilibrar esa balanza de cómo traigo el resultado, a veces hay algunas campañas y pues como que lo hablábamos también un poco, es que no necesariamente hay campañas que uno necesita tener para vender más, sino también para probar. Ojalá que la creatividad sea un vehículo para identificar nuevos modelos de negocio, nuevas formas de llegar a las audiencias, bueno, probar con unos indicadores a veces no tan marcados como los otros. Y Cata, tú que lo decías ahorita, y es que en una compañía más pequeña también se hace muy relevante pues la creatividad, o sea, al final es el punto en común en la comunicación diferencial de cualquier cliente que quiera hacer una campaña hoy. Y la creatividad no solo por estar haciendo campañas y creando todo el tiempo, sino nosotros estamos en una etapa de maduración mucho más joven, más temprana que empresas grandes. Tenemos 5 años en el mercado. Entonces, creo que nuestra creatividad tiene que ir muy pegada con esa narrativa y ese propósito en el que se quiere parar la empresa. Entonces, nosotros todavía estamos en una etapa en la que no queremos salir a ser mega creativos y hacer muchas campañas por hacer, sino pararnos sobre una narrativa consciente, coherente y que sea consistente en el tiempo. Entonces, depende también, creo yo, de la etapa de la empresa en la que está. Una empresa más pequeña lo que necesita es posicionarse sobre un bloque firme. Después viene ya una creatividad un poco más avanzada, como en caso de 2 empresas que ya llevan muchos años y que todos los colombianos la conocen. Entonces, es en qué etapa la empresa está también, pues dicta mucho cuál es esa creatividad del momento. Oigan, yo creo que algo para resumir un poco nuestro panel es, ya les voy a dar la oportunidad de que en un tweet me digan cómo romperla en una estrategia 360, pero creo que cosas para conectar este panel. Uno, narrativa. La narrativa es clave en el 360. Realmente si estoy conectando la conversación desde ahí va a ser diferente. Audiencia y data, cómo realmente vuelvo relevante la data que tengo de mi audiencia y logro seleccionar y profundizar sobre los canales que realmente van a ser relevantes para nosotros. Yo creo que desde mi lado un poco más de agencia, me parece súper importante dejarle a la tarea a las agencias de también no ir a pelear por el presupuesto independiente, sino ir a hablar del presupuesto 360 y de cómo yo desde el contenido necesito a los influenciadores que tú estás poniendo allá, pero también necesito radio y no porque yo crea que estoy en contenido el momento del bus en el que al mal le refrescan la memoria con mi campaña, me posiciona en un lugar diferente. Entonces creo que clave, la selección de los canales. Y yo creo que ya podemos ir dándole la oportunidad a cada uno de ellos de que nos den un tweet, un consejo que les pueda servir y les vamos a dar el espacio para 10 minutos de preguntas. ¿Quién quiere arrancar? Siempre arrancaste, dale. Ajá. Cero presión. Va. Dale, Edwin. A ver, en un tweet. Esa tampoco estaba planeada. Esa tampoco estaba planeada. Pero si ¿cierto? quieres me animo yo, que creo que algo muy importante para que se lleven es no se queden solo en lo digital. Sé que somos generaciones digitales, el consumo del internet en Colombia, para que sepan un dato interesante, cerca del 75% de los colombianos usamos activamente internet. Y, por ejemplo, e-commerce viene creciendo un 27%. Naturalmente somos personas que estamos súper conectadas con lo digital, pero no se queden solo con eso. Salgan a la calle, oigan a los consumidores afuera, vean su energía, sus sentimientos, sus expresiones, para volver otra vez a lo digital. No sé si es un tuit muy largo, pero… Me encanta, le pagamos pauta a ese tweet. Aprobado. Ahora que aprobado. se extendió, está válido, ahora es más caracteres. Yo me iría por, no hay nada más sexy en una estrategia de marketing que el escuchar eso no se ha hecho. Y va de la mano de reten los medios, reten las estrategias y reten el número. Eso es súper importante, porque a veces entrar a cuestionar a los medios también es súper importante y de hecho creo que es una de las cosas que mejor trae resultados, ¿saben? Es decir, al final los medios te traen, voy en un tweet gigantesco, pero hagan de cuenta que estoy poniendo otro tweet debajo. Abro hilo. Pero al final es, hay que retar a todos los stake que hacen parte de la estrategia. No solamente uno, o sea, la responsabilidad es de la marca, por supuesto, pero la marca no trabaja sola ni va a construir sola.
Va a trabajar de la mano con medios, va a trabajar de la mano con creatividad, va a trabajar de la mano con canales de venta, va a trabajar de la mano con una cantidad de cosas a las que hay que retar si queremos resultados diferenciales. Así que rétense y equivóquense, vale la pena. Sí, acuérdense, la primera parte técnica se hizo. Bueno, yo creo que yo lo vería como unos puntos clave. Lo primero es ser muy fieles a lo que somos como marca, o sea, no nos olvidemos nunca de lo que es la marca, porque a veces uno por querer conectar se va por las ramas y se puede perder en ese camino. Entonces, ser fiel a eso y ojalá que eso sea consistente en la comunicación en el tiempo. Nunca perder la creatividad, o sea, la creatividad para mí de verdad es el insumo más valioso en cualquier rubro en el que uno esté, o sea, no solo en el marketing, o sea, en realidad para hacer realidad el mundo, la creatividad es muy importante. Entonces, creo que eso es muy importante, siempre estar en lo que, pues nunca olvidar lo creativo y por último, como cagarla, embarrarla, perdón, sí, como cometer errores y aprender rápido de ellos para sobreponerse a ellos y llevar la marca a otro nivel. Sí, total. Innovación en los canales. Creo que eso es muy clave desde las agencias, empezar a pedirlo un poco más. Y algo también muy importante para todos los que están acá es vaya y viva el día a día que usted viviría antes de comprar cualquiera de sus productos. De verdad que en ese momento usted se da cuenta que pasó mucho tiempo mirando el piso porque todo el tiempo está mirando el celular y de pronto usted no ha impactado el piso del Oxxo, no sé. Entonces creo que esas cosas son súper relevantes para entender el 360 y es entender el 360 de su vida, dónde lo impactan a usted, qué hace. Usted coge Transmilenio, compra la tienda, compra el desayuno, todo eso es súper importante. Y no sé si tengan preguntas. Espectacular. Allá y acá, todas las que levantaron la manito, está bien. Dale. Okay. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Johanna Morales. Yo hago un festival de arte que se llama Open San Felipe, acá en Bogotá. Espectacular. Gracias. Eso. Hacer este tipo de eventos trae muchísimas complejidades porque, pues, yo siempre digo, yo no soy la señora Santo Domingo que tiene muchísimos recursos para ofrecerle esto a la ciudad y sin embargo sigo tercamente insistiendo por este escenario y ofrecerlo a Bogotá. No sé si es muy torpe, pero mi modelo de negocio es basado en obtener patrocinios. Porque no tenemos boletería, es gratis y tiene que seguir siendo gratis. Tenemos que seguir generando estos escenarios en Bogotá. Pareciera que la palabra cultura a veces hace que las marcas sientan algo de distancia. Cultura es inherente a lo que la sociedad es y nosotros con nuestro festival pretendemos que sea mucho más cotidiano para todos acercarse a las artes, porque les debe pertenecer. Aunque es muy de nicho, quien puede adquirir obras de arte para sus colecciones, también es lindo ver cómo jóvenes profesionales se dan cuenta que pueden ir coleccionando con artistas, que eso es un truco, cómprenle artistas de jóvenes que van creciendo con ustedes y así van teniendo importantes colecciones. Bueno, el punto es que quisiera saber qué es sexy, qué es seductor para las marcas cuando tienen enfrente un evento como este, como Open San Felipe, porque a veces me siento, no sé cómo acercarme. Yo solo soy productora y no tengo esa vena comercial, ¿no? Que es un poco más aguerrida. Pero me parece interesante. ¿Qué debo decir para convencerlos y que se unan a que hagan fuerza en este festival que les pertenece a todos, es para todos? Yo creo, me voy a lanzar como, esto me parece una linda pregunta porque un poco nos pone del otro lado, ¿sí? En este caso nosotros seríamos tu consumidor, como si buscas ese patrocinio, si estás buscando de alguna forma, necesitas ese recurso. Yo creo que ahí es donde es muy importante entender qué le importa a tu interlocutor, o sea, qué es importante para ese negocio, porque a veces uno también cuando si tú vas a vender como un tema de patrocinio y tú estás pensando en el recurso que necesitas para hacerlo realidad, pero en realidad la marca tal vez necesite algo distinto a lo que tú le estás ofreciendo. Entonces yo creo que hay que leer muy bien, así como uno lee las audiencias, las entiende, llega el mensaje muy similar, qué le importa a esa marca y qué podría hacerla interesarse en ser parte
teniendo en cuenta sus objetivos de negocio y hasta hacer un rastreo rápido para entender a qué le están apostando y de pronto a eso llegarle. Creo que sería segmentarlo muy bien. Sí. Edwin, si quieres complementar. Yo creo que un truco, sobre todo cuando estás repito, nos pusiste de este lado, entonces cuando estás en este punto, escuchar a la marca. Creo que es lo principal, y te lo voy a decir de aquí para allá, ¿no? Entonces cuando vienen y nos presentan oportunidades de patrocinio, festivales, conciertos, duran hablando 1 hora y al final ponen la diapositiva de cuánto costó y se van. Y resulta que yo les digo, y yo no hago conciertos, ¿qué hago? Gracias igual, ¿sabes? Pero los que más han funcionado son los que se sientan y te dicen, cuéntame un poquito de tu marca. Porque ahí entienden por dónde meter la segunda parte, que es la autenticidad de lo que tienes. Novedad, sí. Cuando conectaste con algo, cuando a mí se me sientan y me dicen, cuéntame tu marca, yo digo, mira, estoy lanzando una plataforma que se llama Coke Studio, que lanza artistas locales, que queremos llegar con música a tocar a los Z, enamorarlos. Y me llega, pues te cuento que yo estoy montando unos pequeños conciertos, es que ya tiene el 50% aprobado, ¿sabes? El resto es que la plata nos cuadre, pero por lo menos el 50% ya lo hizo. Entonces, es eso. Sí. Por mi parte también te diría, ¿qué busca uno como persona de marketing afuera en los eventos? Salirme de ese ruido en el que estamos digital, que todos acá con el celular estamos viendo pauta, estamos viendo mensajes, videos, TikTok. ¿Yo qué busco? Salirme de eso. Y al salirme de eso, pues espero que cuando llegue haya un espacio que honre mi marca. Muchas veces nos pasa que nos dicen patrocinios y te dicen, estás con 3 competidores más. Pues no voy a resaltar, no voy a dar a conocer mis atributos, estás buscando un patrocinio por buscarlo. Realmente hay un espacio para mí como marca en donde genere valor, que no esté siempre la competencia, que no esté saturado. Entonces yo te diría eso, como respetar y honrar el espacio que la marca se merece en tus eventos. Si quieren, vamos con la siguiente pregunta. No sé quién era, pero me parece que algo muy importante que tú tienes es novedad. Es novedoso lo que haces, aunque parece que no, y creo que las marcas hoy también buscan conectar con ese tipo de experiencias y también creo que le daría mucho más foco al consumidor. Los patrocinios no solo vienen de las marcas y eso es algo que he aprendido también como empresa y es, dependemos demasiado únicamente de ese sector y podemos integrar un poco también al consumidor. Vale, buenos días, mi nombre es Evelyn Zuluaga y aquí tienen una ingeniera que se está infiltrando en el mundo del mercado. Entonces la pregunta viene más o menos por este lado. Trabajo en una empresa de servicios y aunque ustedes, digamos, su producto es un producto de consumidor final, usuario, o sea, es un business to consumer, en mi caso nosotros trabajamos para empresas. Cuando ustedes nos invitan a vivan la vida de su consumidor, ¿cómo se mete el mercadeo en un servicio cuando su cliente es una empresa? O sea, ¿cómo podríamos nosotros voy a hablar como el área, cómo nosotros desde mercadeo podríamos entrar a entender cómo vive la empresa sus situaciones para poder venderle? Y es para ponerlos en una situación incómoda, ¿cierto? Porque si todos dijeran, ay no, nosotros somos de empresas de servicio, pues súper fácil. Pero cuando uno está en un mercadeo donde comúnmente atiende consumidor final, bien sea la sal, el blanco, productos funcionales o bebidas, ¿cómo podría yo entrar a vivir el día, el hábito de mi cliente cuando vendo para empresas? Evelyn. Sí, yo creo que respondamos de a uno para que podamos darle a otra pregunta otros 2 momentos, porque ya… Listo. Evelyn, bueno, B2B, efectivamente B2B creo que es ajeno justamente a los 3. Lo que sí te puedo decir es que las marcas y las empresas se comportan muy cercano a las personas. De hecho, de ahí la esencia y de ahí el éxito de muchas de las marcas, que puedes llegar a asociar a una marca beneficios, valores, pros, contras, enamorarte incluso de marca. Así que míralo como tal, es decir, todas las marcas o todas las empresas finalmente tienen situaciones, finalmente tienen problemas, finalmente tienen objetivos, finalmente van a querer hacer algo en lo cual Evelyn va a ayudarles de alguna manera. No importa que sea un ladrillo, ese ladrillo está compuesto de gente que esa gente le ha logrado poner alma y valores a una marca o a una empresa. Es entenderlo como tal y es al contrario, el éxito va a estar en cuando lo identifiques, te lo aseguro. Oigan, muchas gracias a todos por este momento. La verdad es que esperamos haberles podido aportar, haberles generado dudas y pensamientos diferentes a los que traían antes de
este panel y muchas gracias a todos por este espacio y a Copu por permitirnos compartir un poco de nuestro conocimiento con ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros speakers. Pregunta, ¿hay alguien que haya venido de fuera de Bogotá al Congreso hoy? ¿Sí? ¿Dónde vienes? De Armenia. ¿Alguien más? Ibagué. Atrás. Madrid. De Cali. De Barranquilla. Espectacular, qué bueno, qué bueno. Bienvenidos todos, nos alegra un montón. Tenemos muchas personas que vinieron de fuera de Bogotá y también tenemos muchas personas que están conectados a través de la transmisión en vivo en YouTube. ¿Conocen de Nogma? ¿Sí? Bueno, me voy a robar aquí unos minutos, les cuento. Nosotros somos una escuela de creatividad. Lo que nosotros hacemos es ayudar a empresas y a profesionales a usar la estrategia de la creatividad para tomar mejores decisiones y así escalar sus negocios, escalar sus carreras. Les quiero contar que la próxima semana todos los participantes que están aquí, las personas que se inscribieron y quienes nos están viendo a través del canal de YouTube, van a recibir una información. ¿Qué información es? Básicamente les vamos a contar que estamos lanzando 2 nuevos programas de marketing, mucho construido con base en todo el proceso que estamos desarrollando aquí en Marketing Dealers. Y adicionalmente les quiero contar que todas las personas van a tener para esos programas y para los demás programas también un 12% de descuento para la inscripción. Está súper bueno, súper interesante para que lo tengan en cuenta. Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de un tema que igual que los dos anteriores es muy importante, que es retail y trade marketing. Así que le vamos a dar la bienvenida, vamos con cortinilla a nuestros 3 siguientes speakers. María Carolina Londoño, gerente de experiencia del grupo Parque Arauco. Mónica Sánchez Zuluaga, directora de negocios de snacking de mercadeo de Alquería. Y Sergio Garavito, gerente general de producto y categoría de la Veo Barras. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Me correspondió moderar este panel. Estamos con una movilización muy fuerte a que todo es digital, ¿sí? Y que todo lo que hacemos de alguna manera es digital. Pero la realidad es que el consumidor está afuera, debemos llegar a él, debemos conectar con él. Y cada vez es más demandante, más exigente ver las maneras de cómo podemos construir relaciones. Dime. Ok, gracias. Me hizo perder el hilo. ¿De qué manera podemos conectar? ¿De qué manera podemos conectar más fuertemente con los consumidores y con las personas? ¿Cómo creen ustedes que debe estar evolucionando? No debería evolucionar, sino cómo debe estar evolucionando el trade marketing para hacer una extensión coherente y estratégica de la marca. Quiero iniciar contigo, Mónica. Muchas gracias. Gracias a todos, primero, por estar aquí tan atentos, escuchándonos, o que ojalá podamos dejarles mensajes claros y que les aporten y que podamos compartir juntos experiencias. Yo creo que aquí lo importante para mí, antes de hablar evolución, creo que la integración es muy importante. Porque una vez yo me integro desde no solo trade marketing, mercadeo, servicio al cliente, me paro en un único camino como propósito y como propuesta de valor de mi marca, ahí tengo un punto de partida importante. A partir de eso tengo que empezar a ver cómo evolucionamos juntos con el mercado y con el consumidor. No se trata de que trade evolucione o de que yo evolucione o de que servicio al cliente evolucione. Se trata de cómo juntos estamos en constante movimiento, porque ya hemos sabido que esto, y yo que llevo tantos años en este negocio, pues es que antes comercial de televisión y una pieza de radio y una pieza en el punto de venta y ya. Ahora la multicanalidad hace que tengamos que estar todo el tiempo pensando qué está buscando cada persona en ese punto de contacto. Entonces no es lo mismo si empiezo a buscar en internet donde comparo, después voy y compro y hago la acción de compra en el punto de venta, ahí qué pasa, ahí qué le entrego y qué
qué tengo que decir, pero cuando entrego también contenido alrededor de mis marcas y de mis productos, ejercen un efecto en el punto de venta. Porque ya un influenciador me dice, compra aquí, porque aquí es más barato, pero el producto de acá tiene esto diferente de acá. Abiertamente entre marcas, abiertamente entre clientes. Entonces creo que la evolución nos lleva a tener cada vez un entendimiento más profundo de que cada canal tiene un rol y el consumidor tiene un comportamiento completamente distinto de acuerdo a la misión de compra. Si voy a un canal de proximidad de un Oxxo de la esquina, es muy distinto porque estoy de paso y posiblemente me llevo algo pequeño porque se me olvidó y no tengo para mañana. Pero cuando estoy en el supermercado, la experiencia es completamente distinta. Ahí puedo interactuar, ahí puedo hablar de mi propuesta de valor, ahí puedo generar acciones que nuevamente el trade no es como salgo a hacer material POP. Salgo a entender qué debo decir en cada cosa y cómo el trade retorna al consumidor nuevamente a mis contenidos. ¿Para qué? Para mantenerlo conectado con la marca y hacer que se vuelva fiel a mi marca. Entonces es como un círculo de ese 360, hace que lo llevo, lo acompaño, lo entiendo en cada punto, le doy lo que está buscando, pero necesito retornarlo y creo que esa es la manera un poco de evolucionar de la mano del consumidor y del mercado. Muchas gracias, Mónica. María Carolina. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a Copo por este espacio, a mi agencia Proximity por considerarme en este panel. Creo que para darle contexto a mi respuesta, tengo que contar de dónde vengo. Parque Arauco es un operador de centros comerciales en Latinoamérica. En Bogotá somos Parque La Colina, por favor vayan. Pero digamos que en este contexto que dices tú, bueno, ¿qué pasó con el digital y para dónde va el punto de venta? Creo que en algún momento nos asustamos, dijimos, pucha, todo el mundo va a migrar al mundo digital y no, resulta que un centro comercial es un estadio del Campín que se llena todos los días de gente que quiere gastar. Entonces creo que al final el reto está más en la complejidad de la forma en la que hoy en día se toman las decisiones. El punto de venta dejó de ser exclusivamente el punto de venta, porque puede que la decisión no se tome ahí, puede que la decisión se tenga que tomar, la hayas tomado antes y sencillamente quieras vivir la experiencia de producto cuando te la entregas, cuando lo ves en físico. Entonces creo que cuando uno entiende la complejidad de la toma de decisión de tu producto o tu servicio, ya comienzas a entender que los momentos de verdad y los momentos del cara a cara con el cliente se tienen que configurar de manera distinta, las narrativas se conforman de manera diferente, los contenidos se piensan distinto. Entonces creo que nuestro desafío es justamente de entender que ese journey ya no es un camino, una cosa atrás de la otra, sino que vivimos en un ecosistema mucho más dinámico en el que tenemos que comenzar a participar y a entender en qué momento de la conversación nos conectamos con nuestros clientes. Sergio, por favor. Bueno, buenos días. Bueno, agradecerles este espacio. Nosotros, digamos que viendo el trade marketing, bueno, primero que todo, pues les cuento un poquito, 10 años de trayectoria en las tiendas Chromantic, aquí en Parque Arauco también tenemos presencia, y docente aquí en la universidad, orgullosamente eanista, y lo que vemos en el trade marketing ya es el momento final, ¿no? El momento de valor en donde el cliente toma esa decisión. Y un poco para responder la pregunta, la respuesta es coherencia, ¿no? Tenemos que ser coherentes con el propósito de valor de la marca y no solamente de cómo llevo esa presentación bonita que hacemos en marketing o lo que nos presentan las agencias, cómo lo volvemos real. No solamente que el consumidor final tenga esa idea de lo que es nuestra marca, sino que el vendedor sepa cuál es esa estrategia, porque a veces hay un cortocircuito entre el vendedor o esa implementación y lo que la marca quiere expresar. Entonces ahí es donde tenemos que construir, y no solamente desde los de marketing comercial, sino que también hay muchas áreas que tienen que estar aquí involucradas y conocer la estrategia. Cuando conocemos la estrategia y toda la organización va en un solo foco, pues ahí está el éxito. Bien, los tres de alguna manera coinciden en que hay que tener un nivel de conocimiento y de entendimiento en profundidad de lo que está ocurriendo con el comportamiento del cliente, de las personas. ¿Qué capacidades deben desarrollar los equipos en su interior, para justamente
digamos, no divagar tanto, sino ir justamente a ese punto de entendimiento, de comprensión del cliente. Mónica, por favor. Yo creo que la capacidad de análisis es lo más importante acá y no se trata de, si estamos hablando de trade, cómo voy, pongo una pieza como les decía ahorita y doy un mensaje y entrego un call to action y no sé ni siquiera por qué lo estoy poniendo y contra quién estoy compitiendo y cuál es mi fuente de volumen. La data es demasiado importante para entender cómo dirijo mis acciones dependiendo de mi problemática de lo que estoy viviendo. Entonces la data hace parte de mi esencia en diseñar en este canal qué me está pasando. No me está rotando, se me está quedando el inventario, posiblemente la visibilidad no me está ayudando, pero entonces hay que vivir un poco desde la información y con base en la información diseñar las acciones. Desde mi portafolio, si tengo yo una de las marcas que manejo, pues tiene un portafolio gigante de multicategoría, pero necesito entender que no es lo mismo las papas y los plátanos con el brownie y el yogur, eso me lo da la data. La data que tenga interna, la data que tengo de lo que contrato en compañías como Nielsen, la data de los clientes es súper valiosa. La data que te da el éxito, esa información es muy importante para entender qué pasa en tus básicos, pero sobre todo qué oportunidades hay para poder hacer cross, estar en donde el consumidor complementa y hace todo este juego en el punto de venta. Entonces, la data para mí es como esa Biblia que me permite la brújula un poco para poder ejecutar en el mercado acciones enfocadas y dirigidas. Y otra cosa muy importante y es que si hablamos de trade, no es como marketing es el único encargado de comunicar y dar la narrativa de la marca. Trade la tiene que poder entender muy bien y poderla simplificar y hacer que viva en el punto de venta. Yo cuento y le doy la narrativa a la marca, pero como desde el trade hago que esa narrativa me lleve a acciones. Y ahí es muy importante que el trade también tenga esa capacidad de reinterpretar la narrativa de la marca cuando no estoy en una pieza muy bonita de video, en un comercial, que es casi que mágico. Eso cómo hago que en el trade se pueda traducir y ahí la coherencia con la marca y con el propósito es lo fundamental. Gracias, Mónica. María Carolina, ¿cómo lo ves? No, pues creo que completamente de acuerdo. Hace un rato atrás aquí en el backstage estaban preguntándonos cuál es como el pensum ideal de formación de un profesional de marketing. Me pareció súper interesante y yo creo que todos tenemos claro que la tendencia o la exigencia del mercado nos está llevando a estas capacidades analíticas de integralidad, de entender desde los números qué es lo que requiere mi negocio. Creo que eso es completamente válido. Yo agregaría a lo que dice Mónica dos cosas que no salen en el pensum. Uno es que requerimos mucha velocidad y es que en la dinámica de mercado yo no puedo quedarme esperando a hacer la estrategia como la escribí el año pasado porque es que ya quedó firmada en piedra, porque el mercado se mueve muy rápido, porque tengo que reaccionar. Entonces necesito mucha agilidad para que esa capacidad analítica sea accionable y yo pueda responder a las demandas y a las exigencias de un mercado que es súper cambiante, súper dinámico, súper exigente. Para darles una idea, nosotros somos muy sensibles desde los centros comerciales y seguramente tú lo sentirás en su momento, al indicador de la confianza del consumidor. Y entonces uno puede hacer un plan divino, pero si en una temporada el indicador de la confianza del consumidor cae, no hay nada que levante una marca. Entonces creo que ese tipo de temas se vuelven muy, muy relevantes a la hora de pensar en qué tipo de skills tengo que yo desarrollar. Probablemente no son skills necesariamente técnicos, sino de gestión, de velocidad. Y otra cosa que creo que tenemos que desarrollar nosotros como marketers y como gestores de marcas tiene que ver con la capacidad de trabajar en modo networking. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente nosotros como que siempre hablamos de que nuestro ecosistema es de aliados. Y uno dice, la agencia es mi aliado estratégico, mis locatarios son mi aliado estratégico. Y así digamos que siempre estamos hablando de que nuestros diferentes stakeholders son aliados. Pero si uno
quisiera evolucionar en eso que les digo yo, que es como la necesidad de velocidad y de reaccionar correctamente a las exigencias del mercado, yo necesito estar atenta a qué oportunidades de afiliación o asociación puedo desarrollar. Pasan cosas simpáticas como, por ejemplo, no sé, el Día de la Madre que acaba de pasar. Entonces cada marca está mirándose al ombligo y diciendo la estrategia del Día de la Madre, la estrategia del Día de la Madre, pero ¿quién está haciendo alrededor cosas que me puedan complementar? Incluso los mismos proveedores míos pueden estar metiéndome en conversaciones mucho más grandes, que me den alcance, que me den oportunidad, los medios de comunicación. Entonces creo que eso probablemente, esa capacidad de pensar un poquito fuera de la caja y por fuera de los límites que ponen los mismos planes sin salirnos de la estrategia, creo que es una oportunidad de habilidades que podemos desarrollar. Gracias, María Carolina. Bueno, complementando, obviamente muy de acuerdo. Y cuando hablamos de ese tipo de skills, para mí el fundamental es esa integración. O sea, ¿cómo logramos una integración? Y la teoría nos dice, oiga, mire qué integración vertical o qué integración horizontal puede hacer. Y esa integración tiene que ser humana. Cuando hablamos desde la integración humana, tenemos que tener la capacidad de levantar un teléfono y poder llamar a un proveedor o al locatario y poder hacerlo rápido. Porque el mundo va cambiando pues, a una velocidad gigante y tu estrategia del día de hoy pues tal vez no te sirva mañana. ¿Y quién lo cambia? Las personas. Entonces en el trade, ese trade también tiene que entender qué está pasando en el punto de venta. Un trade que no vaya al punto de venta y que todo lo maneje desde el escritorio, pues no va a hacer nada. Entonces en la capacidad que nosotros estemos en el punto de venta, entendiendo el cliente, cogiendo la data, porque la data es muy importante, pero también quién es el que me está movilizando la data. Cuando le pedimos de pronto al del punto de venta, oye, es importante los datos del cliente. Y él dice, me están pagando por eso, pero no le mostramos el por qué, ahí estamos fallando. Algo que hacíamos muy interesante en las tiendas era decirle a las chicas, pues pídele de una vez la cédula al cliente, e inmediatamente ya le habíamos metido tecnología y el consumidor, el vendedor podía identificar ese consumidor hace cuánto compró, no sé, su última pestañina, su última base, su último champú, y de acuerdo a eso poderle decir qué necesidad tenía y con qué lo ibas a reemplazar. Así es como cogemos la data y lo volvemos algo tangible. Y esa capacidad de entender la data y entender al consumidor y meterle esa humanidad y esa sensibilidad es lo que necesita el trade en este momento. Bien, hoy en día disponemos de más formatos, de más medios, marketplace, e-commerce, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no se trata solamente de estar en el punto de venta, cómo integrar los esfuerzos de los diferentes actores de la marca, de los departamentos y de las personas involucradas para poder entregarle a las personas una experiencia consistente, rentable y que lo construya valor a la marca. Mónica, por favor. Yo creo que ahí hablamos un poco y creo que en la charla anterior que alcancé a escuchar un poco lo que decían de ese famoso 360 y el mensaje 360 y es consistencia no es uniformidad, consistencia es en, nuevamente repito un poco el dónde estoy parada desde la propuesta de valor y lo que quiero ir a comunicar. Y si tengo eso muy claro, mi siguiente paso es, ya no es el adaptar, y hace algunos años nuevamente decíamos, las campañas surgían de un comercial de televisión y hágame un key visual. Y de ahí como que empezábamos a, esto lo pongo en la valla, esto lo pongo en radio y esto lo pongo en esto. Hoy ya no, hoy tenemos que pasar de esa adaptabilidad a la reinterpretación, pero para mí la reinterpretación va un poco más de la mano de saber fluir en cada punto de contacto. Si yo entiendo, porque para mí la palabra adaptación es cuando la compañía le dice a uno, no, te tienes que adaptar a la cultura, es como que a la maldita sea me voy a adaptar a la cultura, no. Yo necesito fluir dentro de la cultura, si no, no va a estar inmersa, si no voy a ser natural, si no, no voy a ser auténtica. Entonces no me adapto, fluyo. Y si puedo fluir con una idea líquida que me permita vivir en cada punto de contacto, eso es lo que necesitamos garantizar desde el inicio, que nosotros desde comunicación garanticemos ideas líquidas que fácilmente sean reinterpretadas en los diferentes puntos de contacto. Pero cuando voy a cada punto de contacto, necesito entender para qué está creado ese punto de contacto,
¿qué rol cumple? Y ahí ya entonces digo, mi manera de reinterpretar en TikTok es completamente distinta a reinterpretar en Instagram, pero mi mensaje sigue siendo único y coherente con lo que quiero entregar. Lo que pasa es que necesito saber cada punto de contacto qué rol cumple en la decisión de la persona que lo está interactuando conmigo. Uno es si lo hago por palabras en búsquedas de Google, otro es si estoy ya en un marketplace donde tengo que estar comparándome con otras cosas, si estoy en TikTok en una hora del día, si estoy en Facebook que me da alcance. ¿Qué hago para que mi idea, que permita tener fluidez y liquidez dentro de cada punto de contacto, lo pueda reinterpretar entregando el mismo mensaje? Entonces, una ecuación entre cómo diseño la comunicación, pero también cómo entiendo los puntos de contacto y qué rol cumplen en beneficio de lo que estoy trabajando como estrategia de marca. Genial, me gusta esa idea de trabajar desde lo líquido y que fluya finalmente, que no es tan sencillo, es bastante retador. María Carolina, ¿cómo lo ves? Difícil, es muy retador. A nosotros nos funciona trabajar en un eje que para nosotros es como el rector, y es una cultura de escucha y entendimiento activo de la voz del cliente. Cuando nosotros tomamos, digamos, que el approach a una estrategia o a un problema al que tenemos que darle respuesta, realmente ese es como el rector, y lo que tratamos de hacer es que ese sea el detonador de una comunicación que sea común para todos. Entonces no es que yo coja el problema y le diga al equipo digital qué es lo que tiene que hacer desde la perspectiva digital, o que se lo diga al equipo, no sé, de implementación en cada uno de los centros comerciales. No, la misma conversación la recibimos todos al mismo tiempo, incluyendo a otros procesos que no son necesariamente marketing, porque muchas veces los problemas no los resuelve uno solo a punta de campañas, la mayoría de veces. Entonces, identificar que otras áreas y otros procesos tienen responsabilidad también para mejorar la experiencia de nuestros clientes o de los clientes de nuestros clientes, pues es finalmente el activador de buenas sinergias. Yo creo que ese 360 funciona bien si todos estamos hablando en la misma conversación. Me das pie para hacerte una contrapregunta, y es, ¿por qué sientes que a veces es tan complicado justamente hacer eso? Es decir, tener un lenguaje común, tener la información simultánea, pertinente, lo necesario en el momento. Pasa mucho, no es que pase mucho, pasa, que no todos los procesos son medidos con indicadores de gestión complementarios o consistentes el uno con el otro. Entonces resulta que lo que me mide a mí no necesariamente es lo que mide el otro, entonces deja de importarme lo que le importa al otro proceso. O que mi indicador lo tengo que proteger a capa y espada, incluso si entra en deterioro del resultado. Entonces lo que tratamos de hacer es como, oiga, el objetivo es el mismo. Necesitamos flexibilizar y volvernos un poco líquidos, como decías tú, para que finalmente tengamos la posibilidad de resolver entre todos. Muy bien. Sergio, ¿cómo lo ves? Bueno, cuando hablamos de estar en todos lados, pues obviamente al meter la omnicanalidad y este afán de buscar más formatos, buscar más clientes, buscar más puntos de contacto, yo creo que un ejercicio y que nos ha servido muchísimo es hacerlo a la inversa. El formato, ¿qué necesita para que yo como marca esté? Y tengo mi caja de herramientas, que allá estará la campaña y todo lo que creamos en marketing, pero si entendemos también ese cliente desde el formato comercial que necesita, es distinto. Y no es, oye, esta es mi comunicación y así lo impongo. Porque de pronto la necesidad de ese formato sea conocerse, entonces apóyate en mi comunicación. Pero si la necesidad de ese formato tal vez es, no, es que yo necesito es movilizar unidades, pues puedo usar esa comunicación, pero en una forma diferente. Entonces, en la medida que identificamos el formato comercial o el cliente con sus necesidades, pues podemos llegar a ese consenso. Y cosa diferente es al revés. Cuando uno sea el cliente, comunicarle esa expectativa al proveedor. Oye, mi necesidad es esta.
¿Y usted cómo se va a adaptar? Entonces, en la capacidad en que desde las dos orillas nos vamos acercando por medio de la comunicación, pues podemos llegar a esos consensos y conocer, porque a veces algo tan sencillo como, oiga, yo desarrollé una pieza, es una pieza, no sé, de 2x2, pero el cliente necesitaba una de 4x8. Entonces, y en el trade se nota eso, ¿no? Oiga, tienen que adaptarme esta pieza y adáptemela en 2 horas porque si no, no llego. Qué distinto sería cuáles son tus piezas, cuáles son tus tamaños y yo como proveedor ya estoy listo. Entonces, en esas sinergias es donde podemos llegar a un buen punto. Bien. Quisiera complementar Dale. algo ahí que me parece súper chévere. Obviamente el tema de las piezas es súper importante, pero también cómo trascendemos a que no necesariamente siempre necesito piezas. ¿Qué pasa con el tendero cuando yo llego con un concepto de comunicación claro y además soy rentable para él y le entrego un negocio? Y ahí no estoy peleando por si pongo el afiche entre otros 27.000 afiches más que hay que poner. ¿Cómo me conecto con él? Que él se vuelva mi embajador y ahí ya gané desde el storytelling, desde la narrativa, pero desde mi propuesta de valor para hacer que esta persona se convierta en mi conector de marca. Claro, entonces es súper bonito. Definitivamente, o sea, desde que tú crees la necesidad a tu cliente, que vamos mutuamente, vamos cogidos de la mano a vender, porque pues al final acá todos nos tenemos que, y aquí cojo un poco lo que tú acabas de decir, de los KPIs, o sea, no podemos tener equipos con KPIs diferentes. Tiene que haber un KPI principal, que sí, que al de, no sé, al de logística lo vamos a medir por el supply, obviamente, ¿no? Porque también hemos visto campañas espectaculares, ¿no? Tienen sincronizados todos los equipos de trabajo, pero el de supply llega tarde con la mercancía, pues no hacemos nada. Pero si a él le ponemos un KPI de ventas, que es el que todos tenemos, pero cada uno es de su área, pues tenemos KPIs diferentes, pero el que prima es la venta, ahí ya es distinto. A todos nos importa. Deja el bolsillo de todos. Muy bien. El consumidor final no siempre, a ver, no es necesariamente siempre el decisor de la compra. A veces hay una serie de personas, de actores que están previos a que ese consumidor final realmente vaya al punto de venta y jale el producto. ¿Cómo se pueden definir mejor las audiencias entendiendo esos actores existentes y adicionalmente que tenemos un contexto digital y un contexto físico? ¿De qué manera podemos ser mucho más efectivos, mucho más eficaces definiendo las audiencias para poder actuar muchísimo más sólido? Yo creo que ahí es como romper esos esquemas de este es mi target, tiene tanta edad, se comporta de cierta manera, vive de tal manera y aquí lo perfilo perfectamente. ¿Cómo evoluciona uno miro desde el mapa de decisión? Y el mapa de decisión es todas las posibles variables que pueden rodear a ese target para llevarlo a esa decisión. Y con eso me refiero a quién uno es el que compra, el que decide, otro es el que lo usa, otro es el que lo influencia. Y ahí empieza también ahora